Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 1, Extraterrestre o ser humano. Antes de hablar sobre los eventos relacionados con Anastasia, quisiera agradecer a los líderes religiosos, a los académicos, y a los periodistas, así como a los lectores comunes, que enviaron cartas, literatura religiosa, y comentarios, sobre los sucesos relatados en el primer libro. Anastasia ha recibido muchos nombres. La prensa se ha referido a ella, como la señora de la taiga, la hechicera siberiana, la adivina, la manifestación divina, la chica extraterrestre. Así que, cuando un periodista moscovita me preguntó, ¿amas ahora a Anastasia? Le respondí, realmente no puedo decir cuáles son mis sentimientos. Y de repente, empezó a circular el rumor, de que era incapaz de comprender, debido a mi inmadurez espiritual. Pero, ¿cómo se puede amar, cuando aún no se sabe a quién amar? A fin de cuentas, nadie ha podido dar una descripción definitiva de Anastasia. Basándome en su afirmación, soy un ser humano, soy una mujer. he estado intentando encontrar alguna explicación para sus extraordinarias habilidades. Al principio, todo parecía encajar. ¿Quién es Anastasia? Una joven que nació, y vive internada en la taiga siberiana, una remota zona del bosque boreal, que se extiende por la parte norte de Rusia. Ella fue criada, tras la muerte de sus padres, por su abuelo y bisabuelo, quienes también han vivido internados en la taiga siberiana. ¿Se puede considerar inusual la lealtad de los animales salvajes hacia ella? Ni siquiera esto es extraordinario. Muchos animales en las granjas rurales, se llevan bien, y tratan con respeto, a sus dueños humanos. Una tarea más compleja, consiste en determinar el mecanismo, por medio del cual, es capaz de ver las cosas a distancia, conocer los detalles de diversos eventos, incluso aquellos ocurridos hace miles de años, y estar completamente familiarizada con nuestro estilo de vida contemporáneo. ¿Cómo funciona su rayo, cuando sana a personas a distancia, cuando penetra en las profundidades del pasado, o cuando mira hacia el futuro? El profesor en filosofía, Kim Ivanovich Shilin, quien también es miembro de la Academia Internacional de Informatización, ha escrito varios artículos que analizan los dichos de Anastasia. En uno de ellos describe lo siguiente. El potencial creativo de Anastasia es un don de Dios. Es un don de la naturaleza que es universal, no solo es un don personal para ella. Todos nosotros, de manera colectiva, y cada uno, de forma individual, estamos conectados con el cosmos. La manera de escapar de una catástrofe inminente, reside en una síntesis armoniosa de nuestros principios culturales. El desarrollo de este tipo de cultura infantil, armoniosamente pura, da como resultado un tipo cultural femenino. Este tipo cultural se ha expresado con mayor plenitud y claridad en el budismo, pero también en nuestra Anastasia. Puede formularse en la siguiente cadena de identificación. Anastasia es igual a Tara, es igual a Buda, y es igual a Maitreya. Anastasia es, en el sentido más pleno, el ser humano a semejanza de Dios. No me corresponde decidir si esto es cierto, o si no lo es. Simplemente no alcanzo a entender la razón por la cual Anastasia no ha escrito alguna enseñanza, como el resto de las personas iluminadas semejantes a Dios. En cambio, ella se ha concentrado en los Dachniks, a lo largo de sus 2 décadas de estado consciente. Sin embargo, al leer lo que dicen diversos eruditos, he podido concluir que no se trata de un tipo de persona loca, ya que, en el mundo científico, al menos existen hipótesis relacionadas a sus dichos, y se están realizando experimentos sobre ciertos aspectos de sus enseñanzas. Así, por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo distingues y representas todas las diferentes situaciones de hace miles de años, y más aún, cómo descifras los pensamientos de los grandes pensadores del pasado? Anastasia respondió. El primer pensamiento, la primera palabra, fue del Creador. Sus pensamientos aún viven hoy, rodeándonos invisiblemente, y llenando el espacio universal. Se reflejan en las creaciones materiales y vivientes, producidas para la creación primordial, es decir, producidas para el ser humano. El ser humano es hijo del Creador, y como cualquier padre, el Creador no podía desear para su hijo, menos de lo que él mismo tiene. Le ha dado todo, y aún más, le ha dado la libertad de elección. El ser humano puede crear cosas, y puede perfeccionar el mundo con el poder de su pensamiento.
Ningún pensamiento producido por el ser humano desaparece en el olvido. Si se trata de un pensamiento radiante, llenará el espacio de luz y se elevará del lado de las fuerzas luminosas. Un pensamiento oscuro, en cambio, caerá en el lado opuesto. En la actualidad, cualquier ser humano puede usar cualquier pensamiento producido en cualquier momento, ya sea por algún otro ser humano o por el mismo creador. Entonces, ¿por qué no todos los usan?, pregunté. Todos lo hacen, pero en distintos grados. Para usarlos, uno está obligado a pensar, y no todos lo logran debido a la vanidad de la vida diaria. Entonces, solo tienes que pensar, y la habilidad te llega, y puedes incluso distinguir e identificar los pensamientos del creador. Para distinguir e identificar los pensamientos del creador, uno debe alcanzar una pureza de pensamiento apropiada para el mismo creador, así como la velocidad de su pensamiento. Para distinguir e identificar los pensamientos de las personas iluminadas, uno debe poseer la pureza de pensamiento apropiada para esas personas iluminadas, y la capacidad de pensar a su misma velocidad. Si un ser humano no tiene suficiente pureza de pensamiento para comunicarse con la dimensión de las fuerzas de la luz, es decir, la dimensión donde habitan los pensamientos radiantes y luminosos, entonces, obtendrá sus pensamientos de sus contrapartes oscuras, y terminará sufriendo, y causando sufrimiento a otros. No me es del todo claro si lo anterior ha sido explicado, ya sea directa o indirectamente, por el académico Anatoly Akimov, director del Instituto Internacional de Física Teórica y Aplicada, de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, en su artículo de la revista Maravillas y Aventuras, que lleva por título, La física reconoce una supermente. Él escribe lo siguiente. Han existido, y existen ahora, dos escuelas de pensamiento, dos modelos de percepción de la naturaleza. Un modelo se asocia con el método de enseñanza occidental, es decir, el conocimiento adquirido utilizando el método científico, evidencia, experimentos, etc. El otro modelo es el oriental, donde el conocimiento se recibe de una fuente externa, a través de medios esotéricos, en un estado de meditación. El conocimiento esotérico no es algo adquirido, se considera un regalo para el hombre. Al parecer, en algún momento, este enfoque esotérico se perdió, y se emprendió una ruta diferente, extremadamente lenta y compleja. Siguiendo esa ruta, nos ha llevado más de 1000 años, llegar a un nivel de conocimiento que era común en Oriente, hace 3 milenios. Tengo la intuición de que tienen razón quienes dicen, que la materia que llena todo el universo a nivel de campo, es algún tipo de estructura interrelacionada. En su libro, La suma de las tecnologías, en un capítulo titulado, El universo como una supercomputadora, Stanislav Lem, escritor ruso de ciencia ficción, propuso la existencia de un gigantesco cerebro universal, similar a una computadora. Imaginemos una computadora del tamaño del universo observable, con un radio del orden de 15.000 millones de kilómetros, llena de elementos que ocupan un volumen de entre 10 y 33 centímetros cúbicos cada uno. Y este cerebro que llena todo el universo, está naturalmente dotado de poderes que somos incapaces de imaginar o siquiera fantasear. Pero si tenemos en cuenta que dicho cerebro, no funciona según ningún principio informático, sino sobre la base de campos de torsión, entonces todo queda claro. Las manifestaciones del absoluto, propuestas por el filósofo alemán, Schelling, o el concepto budista del vacío, llamado Sunyat, de la antigua literatura védica, constituyen, en esencia, una computadora. Y no hay nada en el mundo aparte de esta computadora. Todo lo demás, es una u otra forma del absoluto. Esto es lo que escribió en relación al rayo, el académico Blail Krasnachev, quien es miembro activo de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, especializado en la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Su artículo se publicó en la revista Maravillas y Aventuras, el 3 de mayo de 1996, y lleva por nombre Rayos vivos y un campo vivo. Vernadsky, un científico ruso que investigó la influencia de la mente en el desarrollo de la vida en el planeta, es probable que haya tenido razón al preguntar, ¿cómo es que se puede trasladar al planeta Tierra a su nueva fase evolutiva, usando la mente? La mente sería lo ideal, ya que, mediante el trabajo, mediante explosiones, o mediante la actividad tecnogénica, no será posible hacerlo. Todas ellas son consideradas respuestas primitivas. Existen pruebas que demuestran que el ser humano es capaz de influir a distancia en las lecturas de muchos equipos electrónicos.
puede desequilibrar el dispositivo de medición y puede hacerlo desde muy lejos. Aquí, en Novosibirsk, se están realizando experimentos de comunicación telepática entre varias ciudades rusas, entre ellas Norilsk, Dixon, Simferopol y Tyumen, así como también con un centro estadounidense en Florida. Los enlaces remotos se realizan tanto entre personas, como entre el dispositivo de medición y el operador. Los datos son registrados con precisión y fiabilidad. Nos enfrentamos con un fenómeno desconocido, la interacción de la materia viva a grandes distancias. Desafortunadamente, estos artículos contienen muchos términos desconocidos, además de referencias a obras de otros académicos. Sería una tarea ardua leerlos todos, y más aún, comprenderlos. Aún así, he descubierto que los científicos conocen la capacidad del hombre para establecer contacto a distancia. También conocen el banco de datos universal que utiliza Anastasia. Ella lo llama, la dimensión de las fuerzas de la luz, hogar de todos los pensamientos alguna vez producidos por la humanidad. La ciencia moderna también habla de este fenómeno, al que llama supercomputadora. Entonces tuve que averiguar cómo fue que una persona como yo, que nunca había practicado el arte literario, y sin haber recibido formación para ello, logré escribir un libro que sigue entusiasmando a tanta gente. Cuando estaba en la taiga, Anastasia me dijo, te haré escritor. Escribirás un libro, y mucha gente lo leerá. Tendrá una influencia beneficiosa en los lectores. Ahora, el libro ya está escrito, y se podría suponer que todo se debe a su participación. Pero entonces, habría que averiguar cómo es que Anastasia logra influir en las capacidades creativas de otras personas. Sin embargo, nadie ha logrado averiguarlo todavía. Por supuesto, las cosas podrían ser más fáciles, si fingiera que yo mismo poseía al menos un poco de talento, y que simplemente estaba exponiendo la interesante información que había aprendido de ella. Entonces, todo parecería encajar. Todo se explicaría. No habría necesidad de dedicar más tiempo a leer literatura científica o religiosa, ni de acosar a especialistas con preguntas. Ahora, Anastasia presentó un nuevo fenómeno, para el cual ni yo, ni ninguna de las personas que me han estado ayudando, hemos encontrado una explicación a la fecha. Quizás recuerden lo que escribí en el primer libro, hace 2 años. Anastasia dijo: los artistas pintarán cuadros, los poetas escribirán versos, y harán una película sobre mí. Verán todo esto y pensarán en mí. A mi pregunta, ¿qué quieres decir con que puede predecir el futuro? El abuelo de Anastasia respondió: Vladimir, Anastasia no predice el futuro, ella lo visualiza, y lo convierte en realidad. Palabras, solo palabras. Desde mi entendimiento, las palabras van y vienen, las palabras son baratas, y para ser sincero, no les presté mucha atención, las consideré simples metáforas. En ese entonces, no tenía ni la más remota idea de cuán cierto sería en la vida real todo lo que decía Anastasia. Pero lo increíble sucede. Las palabras de Anastasia están empezando a hacerse realidad. Primero llegó la avalancha de poemas. Publiqué algunos al final del libro 1. Más adelante, empezaron a surgir algunos clubs de Anastasia en varias ciudades. El primero fue en Helsinki, donde se exhibieron pinturas de la artista moscovita, Alexandra Saenko, todas dedicadas a Anastasia y a la naturaleza. Visité la sede del club, y observé las paredes cubiertas de grandes cuadros. El espacio circundante parecía cambiar de apariencia ante mis ojos. Desde las muchas imágenes, Anastasia me miraba con sus ojos bondadosos. Y las escenas, no podía superarlo, algunas imágenes mostraban escenas de este segundo libro, que aún no se había publicado. Y había una esfera brillante, que a veces aparecía justo al lado de Anastasia. Más tarde supe, que la artista pintaba, no con un pincel, sino con las yemas de los dedos. La mayoría de los cuadros, ya se habían vendido, pero se dejaron colgados durante la exposición, ya que cada vez venía más gente a verlos. La artista me regaló uno de ellos, que representaba a la madre y al padre de Anastasia. No podía apartar la vista del rostro de su madre. Empezaron a llegar ofertas de varios estudios cinematográficos, para hacer una película de Anastasia. Esto era algo que ya estaba aceptando con naturalidad. Mientras tocaba las pinturas, y las hojas de los poemas, mientras escuchaba las canciones, y miraba fotogramas de una película ya hecha, intentaba comprender lo que estaba pasando. Y ahora existe un centro de investigación en Moscú, dedicado a investigar el fenómeno de Anastasia. A continuación sus conclusiones.
los más grandes maestros espirituales, conocidos por la humanidad debido a sus enseñanzas religiosas e investigaciones filosóficas y científicas, no pueden igualar la increíble velocidad de la influencia de Anastasia en el potencial humano. Las enseñanzas de los grandes maestros espirituales se han manifestado notablemente en la vida real, siglos y milenios después de su primera aparición. De alguna manera inexplicable, en cuestión de días y meses, Anastasia ha logrado, sin la ayuda de doctrinas escritas, ni de enseñanzas religiosas, influir directamente en los sentimientos de las personas, provocando arrebatos emocionales, y causando una oleada de creatividad. Todo ello manifestado en creaciones artísticas, a cargo de una gran cantidad de personas, que han sido influenciadas emocionalmente por ella. Podemos percibirlas en forma de obras de arte e inspiradores impulsos hacia la bondad y la luz. ¿Cómo es posible que esta solitaria chica, completamente sola en la remota taiga siberiana, haya logrado al mismo tiempo elevarse sobre nuestras vidas, en tiempo y espacio reales? ¿Cómo es que manifiesta creaciones artísticas, a través de las manos de otros? Todas ellas tratan sobre la luz, la bondad, la naturaleza, el amor, y sobre Rusia. Cubrirá el mundo con su gran poesía de amor. Poemas y canciones inundarán el planeta entero, como una lluvia primaveral, y lavarán la suciedad acumulada. Me dijo el abuelo de Anastasia. ¿Pero cómo lo hace? Pregunté. Y la respuesta. Desprende inspiración e iluminación, por la energía del impulso de sus propias aspiraciones, por la fuerza de sus sueños. ¿Qué clase de poder se esconde en sus sueños? El poder del ser humano como creador. Pero el ser humano debería recibir algún tipo de compensación por sus creaciones, tal vez honores, dinero o títulos. Y aquí está ella, regalándolos todos sin pedir algo a cambio. ¿Por qué? Pregunté. Ella es autosuficiente. Su mayor recompensa es su propia satisfacción y el amor sincero de al menos una persona. Respondió el abuelo de Anastasia. Pero hasta ahora, no he podido comprender del todo estas respuestas. En un intento por comprender quién es realmente Anastasia, y mi propia relación con ella en particular, he seguido buscando diversas opiniones sobre ella, y leyendo todo lo que he podido sobre literatura religiosa. De hecho, he leído más en el último año y medio, que en todos los años anteriores de mi vida juntos. ¿Pero qué ha resultado de ello? He llegado a una sola conclusión indiscutible. Una serie de libros, eruditos, que afirman ser históricamente precisos, religiosos, y sinceros, no son más que un montón de mentiras. Esta conclusión surgió de una situación relacionada con la figura histórica de Gregorio Rasputin. En el libro 1, cité un pasaje del popular escritor soviético, Valentín Pikul. El pasaje formaba parte de su novela histórica titulada, En la última frontera. La narración de Pikul cuenta la historia de un campesino semianalfabeto, llamado Gregorio Rasputin, procedente de las remotas tierras salvajes de Siberia, donde crece el cedro siberiano. En 1907, llegó a San Petersburgo, en ese entonces, la capital del Imperio ruso. No solo se ganó el cariño de la familia imperial, impresionándola con sus predicciones sobre el futuro, sino que terminó acostándose con muchas de las mujeres más prominentes de la capital. Cuando un grupo de oficiales intentó matarlo, se sorprendieron al descubrir que incluso después de ingerir el veneno de cianuro que habían colocado en su bebida, logró levantarse de la mesa y salir al exterior, donde el príncipe Yusupov le disparó a quemarropa con su pistola. Incluso tras ser acribillado a balazos, Rasputin no murió. Su cuerpo herido fue arrojado al río desde un puente, para luego ser recuperado e incinerado. El misterioso y enigmático Gregorio Rasputin, que impresionó a todos con su resistencia y aguante, creció entre los cedros de la taiga siberiana. Así describió un periodista contemporáneo su poder y perseverancia. A los 50 años, podía empezar una orgía al mediodía y continuar de juerga hasta las 4 de la mañana. De su fornicación y borrachera, iba directamente a la iglesia, para las oraciones matutinas, y se quedaba rezando hasta las 8, antes de volver a casa a tomar una taza de té. Luego, como si nada hubiera pasado, seguía recibiendo visitas hasta las 2 de la tarde. Después, reunía a un grupo de damas, y las acompañaba a los baños. De los baños, se dirigía a un restaurante en el campo, donde repetía las actividades de la noche anterior. Ninguna persona normal podría mantener un régimen como ese.
Como para muchas otras personas, esas descripciones también moldearon mi impresión de Rasputín como un libertino sin remedio. Pero el destino me planteó una visión diferente, como si intentara inducirme a reconsiderar. Esto es lo que el Papa de Roma, Juan Pablo II, dijo sobre Rasputín. Hoy sale del río, el cuerpo ileso de un monje santo. Y su descendencia secreta, entrará en el arca con la oración. ¿Qué está pasando? Por un lado, se refieren a él como un libertino, por otro, como un monje santo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Hay más. El texto de algunas notas de Rasputín, escritas durante un viaje a Tierra Santa, cayó en mis manos, fueron traídas a París, por un refugiado de Rusia llamado Lobachevsky. Esto es lo que el propio Rasputín escribió. El mar reconforta sin esfuerzo. Cuando despiertas por la mañana, las olas hablan, danzan, y te alegran. Y la luz del sol brilla sobre el mar, parece elevarse silenciosamente, y en ese instante, el alma del hombre se olvida por completo de la humanidad, y fija su mirada en el resplandor del sol. Una felicidad se enciende en el hombre, y siente en su corazón el libro de la vida, y la sabiduría superior de la vida. Una belleza indescriptible. El mar lo despierta del sueño de las vanidades terrenales, y muchos pensamientos surgen por sí solos, sin esfuerzo. El mar es un vasto espacio, pero la mente es aún más espaciosa. La sabiduría superior del hombre no tiene fin, ninguna filosofía puede contenerla. Otro momento de estupenda belleza, llega cuando el sol se pone sobre el mar, y sus rayos llenan el cielo occidental. ¿Quién puede apreciar la belleza de los rayos crepusculares del sol? Calientan y acarician el alma, y ofrecen un consuelo sanador. El sol desaparece tras las montañas, minuto a minuto, y el corazón del hombre se entristece un poco, ante sus asombrosos rayos crepusculares. Y entonces, oscurece. Y qué silencioso se vuelve. Ni siquiera se oye el canto de un pájaro. Absorto en sus pensamientos, el hombre empieza a pasearse por la cubierta del barco, recordando involuntariamente su infancia, y todo el alboroto de la vida. Empieza a comparar el silencio que lo rodea, con el bullicio del mundo, y habla en voz baja consigo mismo, deseando compañía, para evitar el tedio que le infligían sus enemigos. Entonces, ¿quién eras tú, habitante siberiano? Un ruso llamado Grigori Rasputín. ¿Dónde está escrita la verdad sobre ti, y dónde la mentira? ¿Cómo encontrarle sentido a todo esto? ¿En qué se puede confiar, para intentar desentrañar la esencia de la propia existencia, el propio destino? ¿Qué grandes obras pueden ayudar a discernir entre la verdad y la falsedad? ¿Dónde está lo espiritual y sincero, en contraposición a una mera pretensión de omnisciencia? Quizás uno debería intentar sondear su propio corazón. Nunca he escrito poesía, pero quiero dedicarle mi primer poema a Grigori Rasputín. La gente lee Anastasia, y crea poesía sincera y original. Ahora es mi turno de intentarlo. Grigori Rasputín, de los bosques de cedros de Siberia, irrumpió en la vida de Rusia, en los tiempos previos a la revolución. Intentaba detener la turbulenta tormenta revolucionaria que se avecinaba, y pereció. Anastasia también vive entre los cedros de Siberia, y trata de hacer el bien a la gente, intentando evitar algo, antes de que suceda. Pero, ¿qué destino le ha preparado nuestra sociedad? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 2, Una máquina creadora de dinero. Durante mis primeros días hablando con Anastasia, la vi como una reclusa, con su propia y única forma de ver el mundo. Ahora, después de todo lo que he oído y leído sobre ella, después de todas sus posteriores incursiones en nuestras vidas, se ha convertido en una especie de anomalía. Mi cabeza ha empezado a dar vueltas, estoy confundido. Con gran esfuerzo, intento dejar atrás la avalancha de información y conclusiones, y volver a la simplicidad de mis primeras impresiones. Y para responder a la pregunta que me han hecho tantas veces, ¿por qué no sacaste a Anastasia de la taiga? Tenía un deseo muy fuerte de sacar a Anastasia de la taiga, pero me di cuenta de que no podía hacerlo por la fuerza. Necesitaba intentar mostrarle lo útil y apropiada que sería su estancia en nuestra sociedad. Reflexioné sobre algunas de sus habilidades, que podrían ser utilizadas por la gente, y en particular, por mi empresa, de tal forma que ella también saliera beneficiada.
Y de repente me di cuenta de algo, esta reclusa de la taiga, Anastasia, que estaba ante mí, sería una auténtica máquina de hacer dinero. Para empezar, es capaz de curar a la gente de cualquier enfermedad. Y lo hace sin hacer ningún tipo de diagnóstico, simplemente expulsa del cuerpo cualquier dolor o llaga que lo haya invadido. Y ni siquiera tiene que tocar el cuerpo. Lo experimenté en primera persona. Se concentra por completo, mirando con sus amables ojos azul grisáceos, sin pestañear. Y el cuerpo enfermo, da la impresión de calentarse con su mirada, incluso los pies empiezan a transpirar. Todo tipo de toxinas se liberan a través del sudor generado por dicha transpiración. La gente paga mucho dinero por medicamentos y operaciones. Si un médico no puede ayudar, acuden a otro. Pueden ir con psíquicos, o terapeutas de bioenergía, solo para curarse de una sola enfermedad, a veces dedicando semanas, meses, o incluso años, en la búsqueda de una cura. Mientras que el método de Anastasia, solo toma unos minutos. Calcule que aun cuando dedique 15 minutos a un paciente, y cobre solo 250.000 rublos, es decir, $50 por su terapia, eso generaría 1.000.000 de rublos por hora, el equivalente a $200. Aunque debo admitir que muchos sanadores cobran tarifas más elevadas. Sin embargo, todo lo anterior palidece al compararse con las operaciones, las cuales pueden llegar a costar hasta 30 millones de rublos, o $6.000. Parecía un excelente plan de negocios, todo estaba tomando forma en mi cabeza. Decidí concretar algunos detalles, y le pregunté a Anastasia. Entonces, ¿eso significa que puedes eliminar del cuerpo de una persona cualquier enfermedad? Sí. Respondió Anastasia. Creo que podría eliminar cualquier enfermedad. ¿Y cuánto tiempo necesitas dedicarle a un solo paciente? A veces necesito mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Podrías ser un poco más específica? En una ocasión, tardé poco más de 10 minutos. 10 minutos, eso no es nada. Hay gente que puede tardar años en recuperarse. 10 minutos es mucho tiempo, considerando el nivel de concentración al que debo llegar, así como el decremento en mi nivel de conciencia. Eso no es problema, la conciencia puede esperar. Tú sabes, puede esperar lo que sea necesario. He pensado en algo, Anastasia. ¿Qué has pensado? Te llevaré conmigo. En una ciudad grande, alquilaremos una oficina decente para ti, haré publicidad, y podrás atender a la gente. Serás de gran ayuda para todo tipo de personas, y tendremos muy buenos ingresos. Pero a veces trato a la gente directamente, desde aquí. Cuando visualizo diversas situaciones con los Dachniks, para ayudarlos a comprender el mundo de las plantas que los rodean, mi rayo también elimina sus enfermedades, solo que intento no eliminar todas las enfermedades. Pero ni siquiera saben que eres tú quien lo hace, no te pagan, ni te dan las gracias. No recibes algo a cambio por tu trabajo. Sí, claro que recibo algo a cambio. ¿Qué es lo que recibes, Anastasia? Me siento feliz. Bueno, está bien. Puedes estar feliz y encantada, y el negocio también tendrá ingresos. Pero, ¿qué pasa si alguien no tiene dinero suficiente para pagar el tratamiento? ¿Por qué te metes en nimiedades como esa? No tienes que pensar en eso. Tendrás secretarias y un administrador. Solo tienes que pensar en tratar a la gente, perfeccionarte, y asistir a seminarios para compartir tu experiencia, e intercambiar ideas con otros sanadores. ¿Sabes cómo funciona tu método, tu rayo, y sabes cuál es su principio subyacente? Sí, lo sé. Y este método también es conocido en tu mundo. Los médicos y los científicos de carrera lo conocen. O al menos perciben su efecto beneficioso. En los hospitales, intentan hablar con sus pacientes alegremente, para animarlos, para elevar su espíritu. Los médicos han notado desde hace tiempo, que si alguien está en un estado depresivo, va a ser difícil curar su enfermedad, y los medicamentos no serán de gran ayuda. Mientras que si se trata a un paciente con amor, la enfermedad desaparecerá más rápidamente. Ahora bien, ¿por qué nadie ha intentado aprender este método, y desarrollarlo hasta alcanzar el grado al que has llegado? Muchos científicos intentan aprenderlo. Y muchas personas a las que llamas curanderos, o sanadores, también lo usan, y están teniendo cierto nivel de éxito. Se trata del mismo método usado por Jesucristo, y algunos santos, para hacer sanaciones. La Biblia habla mucho del amor, porque este sentimiento tiene una influencia beneficiosa en el ser humano.
es el sentimiento más fuerte de todos. ¿Por qué los sanadores y médicos tienen tan poco éxito, y tú, en cambio, logras resultados tan sorprendentes? Porque viven en tu mundo, y ellos, como todos los demás que lo habitan, han absorbido sentimientos dañinos. ¿Qué tipo de sentimientos dañinos, y qué tienen que ver con esto? Los sentimientos dañinos, Vladimir, son la ira, el odio, la irritación, los celos, la envidia, y otros. Estos, y otros sentimientos similares, debilitan al ser humano. ¿Quieres decir, Anastasia, que casi nunca te enojas? No, yo nunca me enojo. De acuerdo, Anastasia. No importa cómo se produce este efecto, lo importante es el resultado final, y el beneficio que pueda derivarse de él. Dime, ¿te gustaría acompañarme, y participar en la sanación de personas? Vladimir, verás, mi hogar está aquí. Esta es mi madre tierra, mi patria, el lugar al que pertenezco. Solo quedándome aquí, puedo cumplir con mi propósito. Nada otorga al ser humano mayor fuerza que su madre tierra, el espacio de amor creado por sus padres. Puedo atender a las personas y liberarlas de sus dolencias físicas desde aquí. Todo eso lo puedo hacer a distancia, con la ayuda de mi rayo. Bueno, de acuerdo. Si no quieres viajar, puedes realizar tus terapias de sanación a distancia. Tú y yo podemos acordar el lugar al que deberán acudir quienes deseen el tratamiento. Pagarán su dinero, y tú los sanarás a una hora específica. Elaboraremos un horario. ¿Te parece bien? Vladimir, sé que quieres ganar mucho dinero, te puedo asegurar que lo tendrás. Yo te ayudaré en ello, pero esa no es la manera de hacerlo. En tu mundo, la gente cobra por sus tratamientos, no hay alternativa. Pero prefiero hacerlo, sin que haya dinero de por medio. Además, no puedo tratar a todos indistintamente, ya que no he comprendido del todo los casos en los que la curación será útil, y los casos en los que será perjudicial. Pero intentaré ser consciente de esto, y comprenderlo. Y tan pronto como pueda descifrar. ¿Qué tonterías son esas? Interrumpí. ¿Cómo puede ser perjudicial curar o aplicar un tratamiento a una persona? ¿O te refieres a que es perjudicial para ti misma? La curación de dolencias físicas, a menudo puede ser perjudicial para la persona que intenta curarse. Parece, Anastasia, que tu sofisticación te ha dado un concepto un tanto invertido, del bien y del mal. Los médicos siempre han sido muy respetados por la sociedad, aunque no hayan prestado sus servicios gratuitamente. Y dado que citas la Biblia, descubrirás que ni siquiera allí está prohibido. Así que deshazte de esas dudas, curar a alguien siempre es bueno. Verás, Vladimir, lo sé por experiencia. Mi abuelo me mostró un ejemplo del daño que puede causar la curación, cuando no se medita bien, cuando no se estudia adecuadamente el caso, cuando el propio paciente no participa en la curación. ¿Qué filosofía tan extraña tienes? Te ofrezco una empresa conjunta. ¿Qué tienen que ver esos ejemplos con todo esto? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 3, Curación perjudicial. Un día, vi con mi rayo a una anciana solitaria, trabajando en su huerto. Comentó Anastasia. Era vivaz, delgada y siempre alegre. Me interesó de inmediato. Tenía un terreno muy pequeño, y en él crecían muchas plantas diferentes, y crecían muy bien porque las cuidaba con cariño. Me pude dar cuenta que la anciana colocaba todo lo que cultivaba en una canasta, y lo llevaba al pueblo para venderlo. Intentaba no comerse los primeros frutos de su trabajo, sino venderlos cuando aún se podían vender bien. Necesitaba el dinero para ayudar a su hijo. Lo había dado a luz muy tarde en su vida, y poco después se quedó sin marido. Sus familiares nunca se comunicaron con ella. A su hijo le gustaba dibujar de niño, y ella soñaba con que se convirtiera en artista. Su hijo intentó en varias ocasiones conseguir ingresar a lugares donde pudiera realizar sus estudios. Después de un tiempo, lo logró. Y 1 o 2 veces al año, visitaba a su anciana madre. Estas visitas eran lo más destacado de su vida, y cada vez ahorraba dinero, y le preparaba una buena provisión de comida. A medida que se acercaba la fecha de su visita, ponía verduras en frascos de vidrio, los tapaba bien, y se los entregaba a su llegada. Lo amaba mucho,
y soñaba con que su hijo se convirtiera en un artista de primera. Vivía de ese sueño. La mujer era amable y alegre. Luego, durante un tiempo, no la miré. La siguiente vez que la vi, estaba muy enferma. Le costaba agacharse para trabajar en sus plantaciones. Cada vez que se agachaba, un dolor agudo le recorría el cuerpo. Pero demostró ser muy ingeniosa. Hizo sus bancales largos y estrechos. Cada vez que iba a su huerto, llevaba consigo el asiento de un taburete viejo, sin patas, y lo usaba para sentarse mientras arrancaba la hierba, y así podía moverse por todo el huerto sin tener que agacharse. Arrastraba la canasta con una cuerda, y esperaba con ilusión una buena cosecha. Parecía que la cosecha de ese año sería bastante abundante, ya que las plantas percibieron su estado de ánimo, y reaccionaron en consecuencia. La mujer presentía que pronto moriría, y para facilitarle las cosas a su hijo, antes de morir compró un ataúd y una corona de flores, e hizo todos los preparativos funerarios. Pero aún quería recoger una última cosecha, y preparar la comida invernal para su hijo antes de morir. En ese entonces, no le presté mucha atención a la razón por la cual seguía enferma, incluso después de un contacto tan estrecho con las plantas. Supuse que tal vez se debía a que ella misma no comía casi nada de su propio huerto. Vendía lo que cultivaba, y luego usaba el dinero para comprar las cosas que necesitaba a bajo precio. Decidí ayudarla, y una noche, cuando se acostó a dormir, comencé a calentarla con mi rayo, aliviando los dolores de su cuerpo. Sentí cierta resistencia al rayo, pero seguí intentándolo. Hice esto durante unos 10 minutos, hasta que logré curar su piel. Entonces, cuando llegó el abuelo, le hablé de la anciana. Y le pregunté por qué el rayo había encontrado resistencia. Lo pensó, y luego me dijo que había hecho mal. Me angustió mucho su respuesta. Empecé a pedirle al abuelo que me explicara a detalle sus razones. Al principio no dijo ni una palabra. Luego comentó: Sanaste el cuerpo. Me quedé asombrado. ¿Qué daño pudiste haberle causado al alma de la mujer?, pregunté. Anastasia suspiró, y continuó. La salud de la mujer mejoró, y no murió. Su hijo fue a verla antes de lo habitual. Esta vez solo vino 2 días, y le dijo a su madre que había dejado sus estudios, y que ya no quería ser artista. Ahora estaba involucrado en otro trabajo que le daba más dinero. Se había casado. El dinero le sobraba, y ya no quería que ella le preparara esos tarritos de comida insípida, ya que transportarlos le costaría más. Ahora puedes comer mejor, madre. Le dijo. Se fue sin llevarse nada. Esa mañana, la mujer se sentó en el porche, y miró su parcela. Sus ojos estaban llenos de un vacío, y de una depresión enormes, parecía que no quería vivir. Su cuerpo estaba sano, pero era como si no le quedara vida. Pude ver, o mejor dicho, pude sentir, el terrible vacío, y la desesperanza en su corazón. Si no hubiera curado su cuerpo, la mujer habría muerto en el momento oportuno, habría muerto en paz, con su hermoso sueño y esperanza intactos. Ahora aquí estaba, todavía viva, pero sumida en una gran desesperación, y esto era mucho más aterrador que la muerte física. 2 semanas después, falleció. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 4, Una conversación confidencial. Me di cuenta, Continuó Anastasia, de que la enfermedad física no es nada, comparada con los tormentos mentales, pero en ese momento, aún no era capaz de curar el alma. Quería saber cómo podía hacerlo, o si incluso era posible que pudiera hacerlo. Ahora sé que es posible. Y descubrí algo más, que las enfermedades físicas se manifiestan en el ser humano, no solo como resultado de su aislamiento de la naturaleza que lo rodea, ni tampoco como el resultado único de los sentimientos oscuros que se permite absorber. Las enfermedades también pueden ser un medio para protegerse, o incluso liberarse, de tormentos considerablemente mayores. Las enfermedades son uno de los mecanismos, o medios de comunicación, entre la inteligencia suprema, lo que la gente relaciona con la divinidad, y el ser humano. El dolor del hombre, también es el dolor de la divinidad, pero no podría ser de otra manera. ¿De qué otra forma podrías recibir el mensaje? Por ejemplo, no sigas lanzando a tu estómago todo ese tipo de comidas perjudiciales.
Al fin y al cabo, si la gente decide no escuchar las palabras de la razón, el mensaje llega a través del dolor. Pero en lugar de comprender el mensaje, las personas toman analgésicos y continúan con sus vidas. Entonces, repliqué. Según tu opinión, ¿no debería ser necesario tratar a la gente en absoluto? ¿No debería ser necesario ayudarla con sus dolencias? Sí, sí debería haber ayuda. Pero primero que nada, debería estar enfocada en comprender adecuadamente el origen de la enfermedad. El ser humano necesita ayuda para discernir lo que la inteligencia suprema desea comunicarle. Pero esa es una tarea muy difícil, uno puede cometer errores. El dolor, después de todo, es una conversación confidencial entre dos seres que se conocen. La interferencia de un tercero, a menudo perjudica al ser humano, en lugar de ayudarlo. De acuerdo, pero entonces, ¿por qué me liberaste de mis enfermedades? Le pregunté a Anastasia. ¿Eso significa que me has hecho daño de alguna manera? Todas tus enfermedades volverán a ti, si no cambias tu estilo de vida, si no cambias tu actitud hacia lo que te rodea, y hacia ti mismo. Para evitar que tus enfermedades regresen, necesitas cambiar algunos de tus hábitos, son la causa raíz de tus dolencias. Y no te apures, no le he hecho daño alguno a tu alma. Me quedó claro que sería imposible persuadir a Anastasia de que ganaría dinero usando sus habilidades curativas. Su prioridad estaba enfocada en resolver los temas relacionados a la sanación del alma. Mi plan de negocios se había desmoronado. Anastasia debió notar mi irritación, porque dijo: No te alteres, Vladimir. Intentaré comprenderlo todo lo antes posible. Y ahora, si de verdad quieres ayudar a los demás, y ayudarte a ti mismo, y no solo ganar dinero, te contaré cómo una persona puede curarse de muchas enfermedades, y sin efectos secundarios indeseables. Cuando un tercero participa en la sanación, intentando ayudar, o más bien dicho, cuando interfiere con el destino de la persona enferma, es muy posible que, aún sin desearlo, se detonen efectos secundarios. Entonces, si de verdad quieres escuchar esto, ¿qué otra opción tengo? De todas formas, no voy a hacerte cambiar de opinión. Adelante, dímelo. Existen varias causas principales, que subyacen a las enfermedades del cuerpo humano, como son, sentimientos y emociones perjudiciales, un régimen dietético artificial, un horario y composición de alimentos poco naturales, la falta de objetivos a corto y a largo plazo, y una comprensión errónea de la propia esencia y del propósito en la vida. Para contrarrestar las enfermedades y mejorar significativamente, no solo el estado físico, sino también el mental y el emocional, la persona debe emanar emociones positivas, debe tener una variedad de plantas, y debe hacer una reevaluación de su propia esencia y de su propósito en la vida. En cuanto a recuperar, bajo las condiciones de tu mundo, la conexión perdida del ser humano con las plantas, ya te he hablado de ello. Una vez que la persona ha establecido un contacto personal directo con las plantas, es mucho más fácil comprender todo lo demás. El rayo del amor también es capaz de curar muchas enfermedades del prójimo, e incluso prolongar su vida, creando a su alrededor un espacio de amor. Pero el ser humano, una vez que ha logrado despertar emociones positivas en sí mismo, puede usarlas para extinguir el dolor y para curar las enfermedades del cuerpo, incluso los efectos negativos del envenenamiento. ¿Qué significa despertar emociones positivas? Pregunté. ¿Cómo se pueden tener buenos pensamientos si se tiene un dolor de muelas o un dolor de estómago? Los momentos puros y claros de la vida, así como las emociones positivas, son como ángeles guardianes, te ayudarán a superar el dolor y la enfermedad. Pero, ¿qué pasa si alguien no tiene suficientes momentos puros y claros para despertar emociones positivas curativas? ¿Qué debería hacer entonces? Debería crear de inmediato algo que las haga surgir. Aparecen cuando quienes te rodean, te tratan con amor genuino. Así que debes crear una situación similar, créala con tus acciones, respecto a quienes te rodean, de lo contrario, tu ángel de la guarda no podrá ayudarte. Me pregunto si alguna vez los he sentido, y de ser así, ¿qué tan fuertes fueron? ¿Cómo se evocan? Esto se puede lograr a través del recuerdo. Por ejemplo, al recordar algo bueno, algo agradable de tu pasado. Con la ayuda de esa imagen, intenta sentir ese estado mental suave y placentero que experimentaste en ese entonces. ¿Quieres intentarlo ahora? Te ayudaré. Muy bien, intentémoslo. Excelente, ahora, recuéstate en la hierba y relájate.
puedes recordar desde este punto de tu vida, ahora mismo, retrocediendo hacia el pasado. O puedes empezar con tu infancia y continuar hasta el presente. También puedes saltar directamente a los momentos más agradables y sentir las sensaciones relacionadas con ellos. Me recosté en la hierba. Anastasia se colocó a mi lado y apretó sus dedos contra los míos. Pensé que su proximidad podría impedirme concentrarme en mis recuerdos, por lo que le dije: quizás sea mejor que esté solo. Estaré muy callada. Cuando empieces a recordar, te olvidarás de mí. Y no sentirás el roce de mi mano. Pero puedo ayudarte a recordar todo, con más rapidez y nitidez.